Hoy día vamos a aprender a hacer tablas y hacer algunos gráficos utilizando R. Lo primero que vamos a hacer es crear un vector que se va a llamar resp, que van a ser 10 respuestas a una encuesta X, que va a ser una variable cualitativa que es dicotómica. Una forma de escribir este vector sería creando una tabla. Para eso vamos a crear table y entre paréntesis vamos a poner el vector resp. Acá R nos muestra que 3 personas contestaron que no y 7 personas contestaron sí. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando con una variable que es cuantitativa continua como es sueldos? Para eso vamos a crear un nuevo vector que se va a llamar sueldos y va a tener 10 valores, que va a tener un rango. Para eso vamos a poner un rango de sueldo que va a ir entre 0.6 millones y 15 millones de pesos. Una forma de escribir esto sería haciendo una tabla. Para eso ponemos nuevamente table y ponemos sueldo. Nos muestra R que 2 personas ganan 6 millones de pesos y el resto, una persona está en cada valor. ¿Qué pasa si tenemos miles de valores? Sería demasiado difícil leer esto. Una forma entonces de superar esto sería creando intervalos de esta variable cuantitativa. ¿Cómo creamos intervalos? Vamos a crear un nuevo vector que se va a llamar CATG para categoría y le vamos a decir que ese vector va a cortar cat al vector sueldo, o sea, vamos a crear intervalos de este vector sueldo y le vamos a decir cuáles son los quiebres que queremos tener nosotros, cuáles son los valores que queremos tener nosotros de inicio y fin de cada intervalo. Para eso vamos a poner break y le vamos a decir que los break van a ser en este caso 0, 5, 10 y el valor máximo de sueldo. Entonces, si ahora le pedimos que nos muestre categoría, CATG, Enter, nos va a mostrar que tiene 3 niveles y nos va a mostrar entonces que va desde 0 sin incluirlo, o sea, un paréntesis abierto, hasta 5 incluido. El intervalo del medio va de 5 sin incluir el 5 hasta 10 incluido y el intervalo superior va de 10 no incluido el 10 hasta 15 incluido. Table, CATG, y nos va a mostrar entonces que hay 4 personas en el primer intervalo, 4 en el segundo intervalo y 2 en el tercer intervalo. Los niveles, o sea, levels de CATG, y le vamos a decir que se van a llamar el primero bajo, siempre entre comillas, el segundo medio y el segundo alto. Entonces, si ahora escribimos nuevamente table, nos va a mostrar 4 en bajo, 4 en medio y 4 en alto. Ahora vamos a utilizar dos variables en una misma tabla, table, y vamos a poner resp, que eran las respuestas a las preguntas iniciales, y CATG. Cuando hacemos esto nos muestra que de las personas que contestaron no, una se encuentra en nivel bajo, 2 en el nivel medio y ninguno en el alto. Y los que contestan sí, 3 en el bajo, 2 en el intervalo medio y 2 en el alto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con proporciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear T1 y le vamos a decir que T1 va a ser la tabla. Y esto es para no tener que escribir nuevamente el comando y así abreviar. Y le vamos a decir que nos diga cuáles son las proporciones o el porcentaje en cada celda. Entonces ponemos prop.table y ponemos T1. Y acá nos muestra entonces que el 0,1% contestó no y se encuentra en el intervalo bajo y así sucesivamente, y todo esto suma 1. Ahora vamos a crear un gráfico de barra con la variable respuesta, dado que es una variable que es cualitativa. Entonces ponemos bar plot y ponemos table y ponemos resp. Entonces R nos crea un gráfico de barra simple, una barra no, un espacio, que esto quiere decir que no es continua la variable,
y la otra barra para el sí. Nosotros también podríamos crear un gráfico para la variable sueldo, por ejemplo. Pero acá nos damos cuenta que en realidad graficar esta variable con un gráfico de barras no tiene mucho sentido, porque esta es una variable que es continua. Pero lo que sí tendría sentido sería graficar esta misma variable, pero que fue dividida en intervalos. Entonces vamos a graficar table de las categorías. Y entonces acá lo mismo que veíamos en la tabla, 4 está en lo bajo, 4 en el intervalo medio y 2 en el intervalo alto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con estas variables que son cualitativas? Un pie. Para eso primero vamos a utilizar la variable catg y vamos a poner que catg.count y le vamos a decir que esto va a ser la tabla catg. Entonces lo que estamos haciendo con esto es mantener los valores. Entonces después vamos a crear el pie, que se va a llamar pie catg.count. Y R nos crea un pie donde tenemos el porcentaje que corresponde al medio, el porcentaje al alto y el porcentaje al bajo. Una forma de trabajar con las variables que son cuantitativas continuas es creando un histograma. Para eso vamos a utilizar ist sueldo. Acá podemos ver entonces que las barras se topan, porque quiere decir que hay valores en forma continua en todos estos puntos, y nos muestra cuál es el porcentaje que corresponde a los que están entre 0 y 5, porque acá las barras corresponden cada 5, entre 5 y 10. Otra forma que podemos presentar la variable cuantitativa continua es creando un gráfico de caja, un box plot. Para eso vamos a escribir box plot y entre paréntesis sueldo, y R nos va a crear este gráfico. ¿Cómo se lee este gráfico? Esta caja engloba el 50% de los datos. Este es el primer cuartil o el percentil 25. Esta línea más gruesa corresponde a la mediana y este límite superior corresponde al percentil 75 o al tercer cuartil. Entonces tenemos primer cuartil, segundo o mediana y tercer cuartil. Después de la caja salen estas líneas que son verticales hacia arriba y hacia abajo y terminan con estas líneas que son horizontales. Esto representa lo que se llama el 1,5 veces el rango intercuartil. El rango intercuartil es la diferencia que hay entre el primero y el tercer cuartil. Entonces 1,5 veces eso crea dos límites imaginarios hacia arriba y hacia abajo. El último valor que cae dentro de este rango imaginario hacia arriba y el último valor que cae dentro de este rango imaginario hacia abajo son representados por estas líneas que son horizontales. Todo valor que caiga fuera de estos rangos imaginarios van a ser representados como outliers, como es el caso de este valor de acá arriba. Lo último que vamos a hacer es plotear los datos. Por lo tanto, lo que le vamos a decir a R, vamos a usar el comando plot y le vamos a decir que plot sueldos. Index que corresponde a cada individuo que teníamos el valor, y el sueldo, el individuo 1 tenía 10 punto algo millones, el individuo 2, 2 millones y así sucesivamente. Si queremos unir estos puntos con una línea, sueldo, le vamos a decir que type va a ser igual a una O minúscula y le vamos a decir que el color que vamos a usar va a ser rojo. Entonces lo que hace es que nos crea una línea que va a unir a cada punto.